Buenas tardes. Bueno, 2 minutos para que sean las tardes ya, ¿verdad? O sea, ¿puedo decir todavía? Buenos días. Ok. Y ahorita leímos una porción del Evangelio de Juan. Como nos compartió la semana pasada Marcos, la fecha más importante para el cristianismo no es la Navidad. La Navidad se festeja como nacimiento y ya lo hemos puesto ya como algo materialista, en el sentido de que lo han puesto ya más importante que la fecha de la resurrección del Señor Jesús. Y hace 8 días Marcos nos compartía esa reflexión de cómo tenemos que tener en nuestro corazón esa fecha como primordial, la fecha importante de nuestra vida, la fecha que debes de recordar día con día, que el Señor Jesús resucitó, no la fecha de Navidad. Y en Lucas y Juan encontramos una porción de lo que el Señor Jesús había acontecido después de la resurrección. Y me gustaría unos versículos antes del capítulo 21 de Juan, y dice así la palabra de Dios. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos. Y les dijo: paz a vosotros. Aquí el Señor Jesús está apareciendo 8 días después de ¿qué? De su resurrección. 8 días en los cuales los apóstoles se encontraban encerrados, no sabían qué les esperaba el futuro. Se encontraban tristes, sin esperanza aún de saber qué es lo que iba a acontecer. Se reunían porque ellos ya se amaban mutuamente, estaban ya unidos como una familia. Y 8 días después de esto, dice el siguiente en el capítulo 21, después de esto, una contracción de lo que había sucedido 8 días antes. Después, los discípulos estaban otra vez. Podemos decir que 8 días, 15 días, 10 días, no sabemos exactamente el tiempo, pero después de este evento, en el cual el Señor Jesús se apareció a los apóstoles, otra vez hace acto de presencia con sus discípulos. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a comprender y entender realmente esa fecha tan importante que tenemos que tener en nuestra vida. Señor, te damos gracias porque tú te levantaste de la muerte. Gracias, mi Jesús, porque tú eres la esperanza de nuestra vida. Eres la resurrección, la esperanza que un día vamos a estar delante de ti. Queremos aprender de tu palabra y poderla poner a práctica en nuestra vida, y que tú seas glorificado, Dios, en nuestra vida. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Dice el apóstol Juan: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, de Canaán, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Entonces dijo el líder. ¿Qué dijo el líder? Voy a pescar. Y el Señor le ha dicho: vamos a pescar hombres. ¿Qué hizo Pedro? Se fue a pescar peces. Recordó su trabajo pasado, ¿no? Su vida pasada. No veo qué hay en el futuro. No sé qué esperanza tengo de que el Señor, o cuál es el mandato, o qué tengo que hacer. Sino que regresó otra vez a su antiguo trabajo. Él tenía las barcas y dice así: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: pues te seguimos, vámonos, todos juntos vamos a seguir a pescar. Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche, ¿qué pasó? No pescaron nada. ¿Se acuerdan de esta historia? ¿Cómo el Señor Jesús llegó a la vida de Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Es la misma escena. Pedro había pescado toda la noche y estaban a la orilla del mar, estaban lavando las redes, y el Señor le dice: Pedro, préstame tu barca.
porque voy a predicar. Y se avienta un sermón el Señor Jesús. Ya que terminó, le dice: pero ¿sabes qué? Pues boga mar adentro y echa las redes. ¿Qué dijo Pedro? Pues Señor, toda la noche yo he pescado y nada saqué. ¿Cómo me dices que yo? Bueno, pues lo voy a hacer en tu nombre. ¿Y qué sucedió? El Señor puso los peces para que las redes se llenaran. Dice que la barca estuvo a punto de hundirse. Y aquí es la misma escena, el mismo evento, para recordarle a Pedro quién era Jesús. Y sigue diciendo, dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían quién era. Y les dijo: hijitos míos, ¿tienes algo que comer? Le respondieron: pues no ves, no traemos nada en la barca, no traemos nada. Y él les dijo: echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y no podían ¿qué? Sacar por la gran cantidad de peces. Otra vez el Señor Jesús diciéndole a Pedro quién Él es. Él tiene el poder sobre lo natural. Haciendo reflexión a Pedro. Ahora nuestras vidas, hermanos. ¿Cómo te llamó el Señor Jesús? ¿Qué estabas haciendo cuando el Señor te llamó? ¿Cómo te encontrabas? Y otra vez el Señor Jesús te habla y te dice: confía en mí. Pedro tuvo que confiar en el Señor y aventar las redes. ¿Hacia dónde? A la derecha. Escuchó las instrucciones del Señor Jesús al pie de la letra. No lo aventó al lado izquierdo, sino que el Señor Jesús dijo: aviéntalo al lado derecho. Dice que entonces aquel discípulo que Jesús amaba le dijo a Pedro: ¿quién es? Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Imaginémonos el evento. Están en la barca, están toda la noche y el mar tiene peces. ¿Sí o no? Avientan las redes y no cae ni un charalito, ni uno. Porque si hubiera caído un pez, aquí lo estaría escrito. Juan lo hubiera escrito porque lo estuvo viviendo ese evento. Y dice que no pescaron ni uno, nada. Pero cuando el Señor Jesús llegó, pasó algo extraordinario. Aquí lo que me llama mucho la atención es estas palabras que están aquí escritas por parte de Juan. Dice que Pedro tomó su ropa y se ciñó. ¿Cómo se encontraría Pedro en ese evento? Recordemos la historia de Pedro. 8 días antes había negado al Señor Jesús. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y dice la palabra de Dios que él se fue y lloró amargamente. ¿Y qué es llorar amargamente, hermanos? Estar frustrado, no tener sentido de la vida. Y llegar a este evento en el momento, ya habían visto al Señor Jesús volver a su trabajo y no pescar nada. Dice que Pedro se quitó la ropa en el mar. ¿Cómo se sentiría en ese momento? Triste, sin sentido. Él era pescador, sabía los momentos en los cuales podía pescar. Dice la palabra de Dios que él no pescó ni un charal. Me imagino que se quitó las ropas de coraje, de no tener el sentido de su vida, regresar al trabajo anterior y no encontrar nada, sin esperanza. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en esta misma situación que Pedro? Hay momentos en nuestra vida que decimos: no encuentro la salida, no sé cómo hacerle.
y nos ponemos como Pedro, nos quitamos la ropa, arrancamos a un lado, sin esperanza, frustrados, sin sentido. Pero el Señor Jesús se aparece con ellos y les dice: aquí estoy. Y Pedro, ¿te acuerdas de aquella gran pesca que hicimos unos cuantos metros a la orilla del mar? Hoy otra vez te digo que eches las redes al lado derecho. Y dice la palabra de Dios que eran como 200 codos, dice así. Y ellos y los discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes, pues no distaban de tierra, sino como de 200 codos. A metros podemos decir que eran entre 90 a 100 metros de distancia. No estaban muy lejos de la orilla del mar. Ellos estuvieron al fondo del mar, aventaron las redes y ¿qué sacaron? Nada. Cuando el Señor Jesús aparece en ese momento, a 100 metros de distancia, ¿podían pescar algo? A lo mejor un charalito, ¿no? Pero dice que fue una gran pesca. ¿De cuántos peces? 153 peces. ¿De qué tamaño serían? Han sido unos peces muy grandes, porque las redes estaban por romperse. ¿Qué le hizo reflexionar a Pedro en este momento? ¿Quién tiene el poder sobre nuestra vida? Dice que Pedro tomó sus ropas, se ciñó otra vez, se vistió y tomó el sentido de las cosas y fue: caray, ¿qué estuve haciendo? Regresó otra vez a su pasado, no le funcionó. Cuando el Señor se le aparece, lo restaura. Ahora la pregunta hacia nosotros, hermanos, es: ¿el Señor está restaurando tu vida? ¿El Señor está trabajando contigo? ¿De qué manera está trabajando el Señor? ¿Qué conflictos traemos en nuestro corazón? ¿Qué orgullo? ¿Qué rencor? ¿Qué vanagloria de la vida quiere Dios quitarte? ¿Estás dispuesto a dejar que el Señor lo quite y te restaure? ¿O quieres seguir luchando, frustrarte en ese sentido de la vida? Sigue diciendo así la palabra de Dios: al descender de la tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. No habían obtenido nada, y el Señor Jesús les preparó aún el desayuno, y les dio aún muchos peces para poderse sostener. Me imagino que Pedro ha estado frustrado de decir: ¿y ahora cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo le voy a hacer? Por eso regreso otra vez a mi antiguo trabajo. Pero el plan de Dios, ¿cuál era? El plan de Dios era diferente. No era que fuera pescador de peces, sino que fuera pescador de ¿quiénes? De hombres. Y por esos discípulos en los cuales el Señor utilizó, hoy tenemos la palabra en nuestras manos, el Evangelio que transforma vidas. Y la vida de Pedro fue transformada de una gran manera. Dice que subió Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153 peces, y aún siendo tantos, las redes no se rompieron. Otro milagro del Señor. Aparte de que les puso los peces tan grandes, las redes no se rompieron. Y les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarles: ¿tú quién eres? Sabiendo quién era quién. ¿Cómo estaría en ese momento cada uno de los discípulos? Imaginemos la escena. Ya vienen con la barca a punto de que las redes se reventaran por los peces. Llegan a la orilla y el Señor les dice: vengan, vamos a comer. ¿Cómo estaría Pedro en ese momento? ¿Se acordaba de que había negado al Señor 3 veces? ¿Se acordaba de la pesca grandiosa unos años antes? Y ahora el Señor le vuelve a mostrar
su poder. ¿Cuántas veces nos encontramos también en ese mismo sentido de nuestra vida? Que el Señor nos llama y ponemos resistencia al llamado de Dios. Y no queremos escuchar su palabra. Y nos frenamos en servirle al Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué dones te ha dado el Señor? Los dones son para ministrar a los hermanos de la iglesia. ¿Estás poniendo a trabajar los dones que Dios te ha dado? ¿O todavía estás luchando en no querer servir al Señor? Y dice así la palabra: vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que el Señor se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Cuántas veces se ha aparecido el Señor? 3 veces. Y aún así Pedro se negaba en seguir al Señor. Qué momento tan difícil en nuestra vida, ¿no? También. La primera vez que escuchamos el Evangelio, ¿entregamos nuestra vida a Él? No. Le batallamos, luchamos, no queríamos escuchar. Estaba nuestro orgullo, nuestras tradiciones, nuestros padres, nuestros amigos. Cuando el Señor quebrantó nuestro corazón, cambió nuestra vida. Y hubo luchas, muchas luchas. Perdimos familiares, perdimos amigos, perdimos gustos, muchas cosas que hemos perdido por amar al Señor. Pero sigue diciendo la palabra de Dios: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué dijo Pedro? Sí, Señor, sí te amo. ¿Cómo estaría el corazón de Pedro en ese momento? Reflexionando en su vida, viendo todo lo que había acontecido, cómo había negado al Señor, lo vio morir en la cruz, lo vio resucitado de la muerte, la tumba la vio vacía, se le apareció 3 veces. Aún seguía en su corazón con esa lucha, con ese pequeño detalle en su corazón, el cual era haber negado al Señor 3 veces públicamente. Y en la última ocasión que le preguntan a Pedro, que era de los discípulos, estaba en una fogata. Lo había negado ahí en una fogata. Ahora en una fogata el Señor lo restaura públicamente con los discípulos. ¿Cómo nos ha llamado el Señor? A cada uno nos ha llamado de diferentes maneras. ¿Estamos dispuestos a amarle? Y dice así el Señor lo que pide a Pedro. Respondió el Señor, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Los corderos son los pequeñas ovejas, ¿no? Aquí lo podemos interpretar: son los que escuchan por primera vez el Evangelio del Señor, los recién nacidos, los que escuchan por primera vez el Evangelio. Entonces el mandato del Señor Jesús era con Pedro: a los primeros que escuchan el Evangelio, ¿qué tiene que hacer con ellos? Apacentarlos, instruirlos, guiarlos. Aquellos hermanos que ya tienen más de 20, 15, 10, 5, 10 años, están apacentando a los nuevos creyentes, están instruyéndoles a que conozcan el Evangelio. ¿O somos del ministerio de calefacción? Aquellos que venimos el domingo, nos sentamos en la silla cómodamente, que me dé el aire, me traigo mi abanico y escucho la palabra y nada más. O estoy cumpliendo el mandato del Señor, instruyendo a los nuevos creyentes. Estoy buscando nuevos corderos para el Señor. Si es un gran reto,
es un gran reto. ¿Da temor? Claro que da temor. Me acuerdo cuando yo empecé a compartir el Evangelio, antes lo hacíamos en las casas, íbamos casa por casa a compartir el Evangelio y llegar a tocar una puerta y saliera alguien, como que se siente miedo, ¿no? Ahora que le digo, que sigue, cómo instruir, cómo enseñar la palabra. Pero el Señor nos da la fuerza para poder instruir a los corderos. Y el Señor le dijo a Pedro: apacienta mis corderos. No dijo tus corderos. ¿De quién son los corderos? Del Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dicho? Es que son mis discípulos. Por mí llegaron al Evangelio. Dice el Señor que los corderos son ¿de quién? De Él. Y el Señor va a traer sus corderos. ¿Estamos dispuestos para trabajar e instruir a los nuevos corderos? El hermano Norberto está dando instrucciones de cómo compartir el Evangelio, cómo con tu testimonio puedas compartir. Si no estás preparado, ven con el hermano, prepárate con él, para que puedas compartir de las buenas nuevas que tú has recibido del Señor Jesús, y que los nuevos corderos sean instruidos para el Señor. ¿Estamos dispuestos? ¿O queremos estar en el ministerio de calefacción? Estar sentados cómodamente. Es que ahora me limpiaron la silla, y es que ahora falta iluminación, es que no se escuchan bien las bocinas. Ese es el ministerio de calefacción, hermanos. Estar viendo los pequeños detalles y no estar dispuestos a trabajar para la obra del Señor. Y sigue diciendo así el Señor, volviendo a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea ahora ¿a quiénes? A mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Las ovejas son aquellas que obedecen al pastor. Aquí lo podemos interpretar de aquellos que ya tienen al Señor Jesús en su corazón, y ahora sí son ovejas que obedecen la voz ¿de quién? De su pastor, del Señor Jesús. Y otra vez la pregunta es: ¿de quién son las ovejas? Del Señor. Le dijo: Pedro, no son tus ovejas, sino apacienta mis ovejas. Todos debemos de participar en ministrar a los corderos. ¿Y a quiénes más? A las ovejas del Señor. ¿Cuántas veces lo dejó Pedro? 3 veces. Y 3 veces el Señor le preguntó si lo amaba. ¿Cómo se encontraría Pedro en ese momento cuando el Señor lo confronta directamente a sus ojos? Cuando lo negó 3 veces, el Señor nomás volteó y lo vio a sus ojos, y Pedro se acordó de que lo había negado. Dice la palabra que él se fue y lloró amargamente. Ahora el Señor estaba frente a él, cara a cara. Y el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y dice que la tercera vez, ¿qué pasó? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? ¿Cómo nos sentimos cuando a veces nos preguntan si amamos a un ser querido? No por 1 o 2, 3, 4 veces, 5, 6. Nos sentimos como Pedro, ¿no? Así como que, ay, verdaderamente no estoy mostrando el amor. Pedro ya por tercera vez dice que se entristeció por cómo el Señor le la pregunta. Pero era para recordarle que lo había negado ¿cuántas veces? 3 veces. Y la instrucción que le da es, y le dice Pedro, y le responde el Señor: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cómo era primero? Pastorea a mis ovejas.
instrúyelas, guíalas, ámalas. ¿Y ahora qué le dice? Apacienta. Con el amor del Señor, amémonos unos a otros. Pastoreémonos. Busquemos la instrucción. Busquemos el amor a las ovejas. ¿Ya somos ovejas? Escuchemos la voz de Dios. Si ya eres hijo del Señor, si ya eres hijo de Cristo, si en tu corazón ya recibiste el regalo de vida eterna, ahora sí puedes pasar a ser una oveja. ¿La oveja qué hace? Escucha la voz de su pastor. No sigue a otro pastor. Escucha la voz de su pastor. Y el Señor a Pedro le animaba a esto. Primero que pastoreara a los corderos, a los recién nacidos, a aquellos que están recibiendo el Evangelio. Después es, instruye a las ovejas. Ya que esos corderos pasaron a ser ovejas, ahora sí guíales, instrúyales, ahora pastoreales. Muestras el amor del Señor. ¿Cómo se sentiría Pedro en ese momento? Ya restaurado, ya con paz. Ya no se había quitado la ropa de esa frustración en el cual unos momentos antes, unas horas antes, toda la noche estuvieron en el mar tratando de pescar algo. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Viene el Señor, 100 metros antes de llegar a la orilla, avientan las redes. ¿Se puede pescar algo grande ahí? Así, si vamos aquí a Chapala y aventamos a 100 metros, ¿qué vamos a sacar? Puro lirio, nada más. Y el Señor en ese momento, con su instrucción, mandó los peces para que Pedro se diera cuenta de que el amor del Señor estaba con él. Hermanos, si en este momento estás pasando alguna tribulación, un conflicto muy difícil en tu vida, tienes luchas, busca al Señor. El Señor está contigo. Unámonos en oración. Busquemos a un hermano. ¿Por qué nos ponemos ahorita de pie, hermanos? Juntémonos de 2 familias en 2 y oremos mutuamente unos por otros para que el Señor nos ayude en esos conflictos que estemos viviendo ahorita. No te juntes con tu primo, con tu tío, con tu hermano. Busca otra familia y unámonos en oración, pidiéndole al Señor que nos ayude en esos momentos que estamos viviendo de tribulación, de conflicto, de dificultad. Que el Señor nos ayude y pedirle la instrucción a otro hermano que ore por nosotros. Pongámonos en pie, hermanos, por favor, todos. Juntémonos con otra familia. Hagamos una oración para que el Señor nos ayude en estos momentos, para que Dios nos bendiga y nos ayude y nos fortalezca. Busquemos a otras familias, hermanos. Oremos para que el Señor nos fortalezca. Si alguien viene solo, se puede juntar con otra familia. Hagan un grupo de oración, hermanos. Pidámosle al Señor que nos bendiga, que nos ayude. Y unamos a otros hermanos para que el Señor esté fortaleciendo nuestras vidas.
Que Padre, es buscar la dirección de Dios en nuestra vida, pedir a otros hermanos que oren por nuestras peticiones, que oren por nuestros motivos de lucha o de fortaleza para guía de nuestra vida, ¿no? También aquí podemos enseñar con los corderos a nuestros hijos, que son los corderos pequeños. Aquellos el Señor nos ha regalado para instruirlos en el camino del Señor. Dice el Señor que tenemos que apacentarlos. ¿Estamos dispuestos a apacentar esos pequeños corderos? ¿O queremos dejar que el mundo los guíe, los instruya a su manera? Que el Señor mejor guíe sus pasos, que ellos sean la luz de una nueva generación que conozca del Señor. ¿Estamos dispuestos a ello? Hay que pedirle al Señor que nos ayude a instruir esos pequeños corderos para que después sean ovejas del Señor. ¿De quiénes son? Del Señor.
Y las 3 veces le dice el Señor a Pedro: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Las ovejas son el Señor. Tenemos que estar dispuestos a trabajar. ¿Para quién? Para Cristo. ¿Estás dispuesto, hermano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te estás preparando para compartir el Evangelio? Ahí está nuestro hermano Norberto por este ministerio, para poder dar testimonio del Señor Jesús. Vamos a orar. Mi buen Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, porque en ella encontramos la dirección a nuestros pies, a nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a instruir esos corderos, los cuales tú ya has puesto en nuestras vidas, a nuestros hijos y a los nuevos creyentes en ti. Ayúdanos, Dios, a instruirlos, a guiarlos a que sean ovejas para ti, no para nosotros, Dios, ni para tu iglesia bíblica de Reyes, sino para ti, Señor. Ayúdanos a ser líderes en los cuales tu nombre sea glorificado y tú seas exaltado para siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.